Buen día, mis queridos hermanos. Hoy, 6 de diciembre del 2021, queremos compartir con ustedes la palabra de Dios, el Evangelio del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya viene el Rey, el Señor de la tierra. Él nos librará de nuestra esclavitud. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él, para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar, para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, le replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Que se te perdonan tus pecados? ¿O levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente, en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra del Señor es preciosa, siempre será preciosa y será hermosa. Voy a complementar el Evangelio de hoy lunes con el Evangelio del sábado. Ahorita se los explico el por qué, ¿sí? Lo voy a leer, ¿sí? Y ahorita hacemos una unificación de esa palabra de Dios y quedará mucho más claro el mensaje. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vemos en las dos lecturas que se da algo en particular. Primero, en la lectura que corresponde al día de hoy, 6 de diciembre, nos habla sobre el perdón de los pecados. El Señor llega a perdonar pecados de una manera extraordinaria y le muestra la sanación integral a las personas. Los fariseos y los escribas lo cuestionan. Dice: pues primero, tú estás cometiendo una blasfemia.
O sea, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y tú lo estás haciendo. Mas, sin embargo, Él les dice claramente, pues para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, pues yo te digo que tome tu camilla y vete. Y así sucede. Y en el Evangelio del sábado en horas de la mañana, dice que tenía mucha tristeza por ver todo el pueblo extenuado en medio de la enfermedad, del hambre, de sus dolencias. Y le pide a los apóstoles que oren al Padre, a Dios, para que envíe más discípulos, ¿sí? Porque la cosecha es mucha, pero los obreros y los recolectores de este producto que somos nosotros, producto de amor de Dios que somos nosotros, que el Señor nos recoge por medio de su palabra, pues necesitamos de más evangelizadores. Y por eso estamos haciendo esta obra por medio de este canal, ¿sí? Estamos evangelizando. Pero aquí estamos hablando claramente, y el Evangelio está hablando claramente, de la labor apostólica que hacen los discípulos, o sea, los obispos o presbíteros, sí, que se les llama presbíteros, eran ancianos, sacerdotes, como los conocemos nosotros. Ya desde el Antiguo Testamento había un ofrecimiento por el perdón de los pecados, ¿no? Se ofrecía por el perdón de los pecados un sacrificio en el Levítico, entre el 5 y 6, el rito sacrificial, se muestra que los sacerdotes hacían el holocausto en un altar, se ofrecían animales, ¿sí? Animales especiales, especialmente cabritos, animales de un año, sin defecto y sin mancha, y otras clases de animales. Todo iba a depender también de la parte económica de cada persona, pero había que ofrecer un sacrificio para que Dios tuviera en cuenta ese perdón del pecado de las personas. Pero el sacerdote de aquel entonces no tenía la condición que Cristo le da a los apóstoles hoy en día, ¿no? ¿Y dónde se certifica eso y dónde se confirma que eso sucedió de esa manera? Pues nos vamos al capítulo de San Juan, ¿sí? El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 en adelante, dice, al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el primero de la semana era el domingo, el día que ya el Señor había resucitado, ¿sí? Los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos los saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho eso les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes como el Padre me envió a mí. Escuchemos bien esto, como el Padre me envió a mí. ¿Qué hizo Jesús? Perdonar pecados, sanar a la gente, ayudar al necesitado. Como el Padre me envió a mí, dice aquí claramente, ¿sí? Así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdón. Imagínense el regalo tan precioso que el Señor nos regaló después de Él ser el sacrificio pascual, de Él ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces pasa todo esto después de que Él hace el sacrificio eterno. Y la carta a los Hebreos nos habla claramente también de la importancia del sacerdote, ¿sí? Dice claramente que el sacerdote fue escogido y tomado por Dios y que ofrece sacrificios
por el perdón de sus pecados y por el pecado del pueblo. ¿Sí? Como un aporte en particular, es importante pensar en esto, pensar mire, en la belleza extraordinaria que tiene el Señor hacia nosotros. Siempre pensando en esa misericordia eterna que tiene hacia nosotros, perdonar nuestros pecados. Y le da el poder a estos apóstoles de que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean absueltos nuestros pecados. ¿Sí? Una cosa extraordinaria, una cosa maravillosa, los sacramentos. Les pido especialmente, hermanos, que oremos por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por estos hombres que fueron tomados y elegidos por Dios. Dios los tomó. El hombre puede tener muchas ganas de mucha cosa, pero no es así, eso no funciona así, eso se llama una vocación. El hombre llamó a algunos hombres en su vocación a servir a Dios. Dentro de mi experiencia pastoral, he conocido a muchos sacerdotes que son sacerdotes que para mí son santos, en su comportamiento, en su forma de actuar, en su evangelización, por nombrar tres, nomás voy a nombrar tres, o otros más, que ustedes conocen de pronto también en YouTube. Hay uno que se llama Fray Nelson Medina, es un sacerdote dominico, creo que es un gran sacerdote, es un hombre entregado a la oración, a la evangelización, es un hombre santo para mí. Otro sacerdote que te merece mi respeto, Rianiero Cantalamessa, ¿sí? El predicador de la Casa Pontificia en el Vaticano, también se lo recomiendo, lo pueden buscar en YouTube, tiene unas charlas preciosas, hermosas, de todo lo que ustedes deseen. Y otro sacerdote al cual yo también sigo dentro de mi formación se llama el padre José Fortea, es un padre español que es exorcista y es especialista en escatología. La escatología es, digamos, la materia que se encarga todo lo relacionado con la muerte, la vida eterna, los ángeles, los demonios, toda esta otra parte que normalmente nosotros, hay muchas personas que no les gusta hablar de este tema y otros que son más bien como escépticos a ello, pero es una realidad porque hacia allá nos dirigimos. He conocido sacerdotes que considero que su comportamiento son íntegros. El decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santa María la Antigua, padre Miguel Ángel T. Keller, un sacerdote de una comunidad de los agustinos recoletos, un gran sacerdote. Han habido sacerdotes que se han equivocado, sí, está bien que se han equivocado, pero pensemos que Cristo escogió a 12 y entre los 12 había uno que se equivocó. Y entre esos 12, el 1 sería como el 0.88%. O sea, nos está mostrando de que siempre va a suceder porque nos escogió dentro de la fragilidad de los hombres. Todos le fallaron en algún momento y le hemos fallado al Señor. Pero en su infinita piedad y su infinita misericordia nos muestra que también tenemos que tener misericordia con nuestros sacerdotes, con nuestros clérigos. Debemos y tenemos la oración de orar por ellos. Ayudémoslos con nuestras oraciones, siempre. Acompañémosle y pidámosle a María Santísima, ¿sí? A San José, a todos los santos ángeles y arcángeles, que nos ayuden en el proceso de la sanación de nuestras almas, de nuestros pecados, de nuestras heridas, que nos ayuden en este proceso de conversión, ¿sí? Como ven, este evangelio que compartimos con ustedes, esta palabra de Dios, lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Compartan con sus amigos, con sus familiares o con sus vecinos este medio, este canal que humildemente estamos compartiendo para hacer lo que nos pide el Señor. ¿Sí? El anuncio del reino. Llegar con este anuncio a más personas y que esto sea consuelo para todos nosotros, hermanos. Y que siempre piensen que esta obra no es de este servidor. Yo solamente soy un instrumento. Dios ante todo, ¿sí? Dios ante todo, y los invito a que vayamos a misa,
que busquemos a Cristo, que nos invita a su cena pascual, a su banquete de amor y de bondad, y a los sacramentos. Queridos hermanos, que tengan un bonito día y Dios los bendiga.